Muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a analizar los principios constitucionales de la tributación dentro del curso de Derecho Financiero. Los principios constitucionales de la tributación también son conocidas como garantías constitucionales del contribuyente o garantías constitucionales de la tributación. ¿Por qué? Porque todos estos principios se encuentran basados en la Constitución Política de la República y la mayoría son específicamente como garantía, funcionan como garantía de los contribuyentes o para la defensa del contribuyente en sí. Vamos a analizar primero el principio de legalidad. El principio de legalidad lo encontramos enmarcado en varios artículos constitucionales. Por ejemplo, el artículo 5 que establece que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. O sea que todo lo que la ley no tiene prohibido, lo tiene permitido. El artículo 24 de la Constitución que establece que no se puede dar información sobre impuestos, sobre revisiones, sobre ningún aspecto que la Superintendencia de Administración Tributaria tenga sobre algún contribuyente al llevarse a cabo una revisión. Esta información no se puede dar ni siquiera en una cátedra, menos en los medios de comunicación. El artículo 28 que establece el derecho de petición, y este artículo 28 además establece que para impugnar cualquier resolución en materia tributaria no se debe pagar el impuesto previamente. Pero el artículo base, el artículo rey del principio de legalidad en materia tributaria es el artículo 239 que tiene tres partes importantísimas y que desarrolla todo lo que es el principal principio en relación a la tributación. El primero establece que solamente el Congreso de la República puede decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. O sea que este artículo nos da la base cuáles son los tributos en Guatemala, la base constitucional de cuáles son los tributos en Guatemala y quién es el único ente que puede decretar esos tributos, que es el Congreso de la República. La segunda parte establece cuáles son las bases de la recaudación y dentro de las bases de la recaudación establece primero el sujeto activo, segundo el sujeto pasivo, el hecho generador, la base imponible, las exenciones, deducciones, además las sanciones. O sea que todas estas figuras que establece el artículo constitucional son la base de la relación jurídico-tributaria. Por lo tanto, pues esta parte, esa segunda parte del artículo es esencial, ya que si alguna ley no tiene cualquiera de estos elementos que establece el artículo 239, naturalmente esa ley es nula. Y la tercera parte, que la vamos a analizar más adelante porque tiene su nombre propio este principio. Así que el principio de legalidad es un principio base y fundamental. Vamos a dar un ejemplo sobre cómo se aplica este principio y lo que puede suceder en el caso que cualquiera de estos elementos que establece el artículo 239 no existe en una ley. Por ejemplo, recordarán ustedes, y los que no lo recuerdan se los comento, el IEMA fue un impuesto de tipo temporal. El IEMA se podía deducir o restar del impuesto sobre la renta. Aquí en Guatemala hay varios beneficios que se le dan a contribuyentes por una situación especial. Por ejemplo, las maquilas.
¿Por qué se le dio el beneficio a las maquilas de no pagar impuestos o de estar exentos de impuestos? Porque se iba a fomentar, y ese era el espíritu de las maquilas, el empleo para las personas que no tuvieran empleo. En la ley del IEMA se establecían todos los elementos de la tributación, pero dentro de las exenciones no estaban los señores de las maquilas. Estuvieron pagando el IEMA sin obtener nada a cambio porque no lo podían deducir de ningún otro impuesto porque no pagaban impuestos sobre la renta y era un costo más a los que ellos ya tenían. Entonces presentaron ante la Corte de Constitucionalidad una inconstitucionalidad general en relación al impuesto conocido como IEMA, que es el impuesto sobre empresas mercantiles y agropecuarias, atacando el artículo 3 que establecía el hecho generador. La Corte de Constitucionalidad de esa época analizó la inconstitucionalidad y declaró inconstitucional el artículo 3 del impuesto del IEMA. Al declararlo inconstitucional, no estableció que era para las personas que se encontraron dentro del régimen especial de las maquilas, sino que en forma general. O sea que simple y sencillamente el hecho generador dejó de existir en este impuesto. ¿Qué sucedió? Pues que ninguna de las empresas ya tenían la obligación de pagar el impuesto. No solamente los maquileros o los señores de la maquila, sino que todos los contribuyentes. Por lo tanto, se dejó de pagar el impuesto mientras no se creó otro impuesto que fue el YETAP. Veamos entonces la importancia del principio de legalidad y de que se cumpla con todos los elementos que establece el artículo 239 en una ley, porque con un elemento de estos que falte, pues naturalmente esta ley no es aplicable. El segundo principio que vamos a analizar y que tiene concordancia con el anterior, porque van íntimamente ligados el uno con el otro, es el principio de reserva de ley. Están tan íntimamente ligados que hay quienes dicen que el principio le llaman principio de legalidad y de reserva de ley. Y no es así. El principio de legalidad es uno y el principio de reserva de ley es otro. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de legalidad y el de reserva de ley? El de reserva de ley lo encontramos en el artículo 171 de la Constitución, donde se establece que dentro de las obligaciones del Congreso de la República es decretar impuestos ordinarios y extraordinarios. ¿Cuál es la base de ese? ¿Cómo se desarrolla ese principio de reserva de ley? Que para que una ley sea vigente y positiva, tiene que seguir con todos los pasos de una ley. Por ejemplo, la presentación, la formulación, la discusión, la sanción y posteriormente la publicación. Si cualquiera de estos requisitos no nos lleva a cabo una ley de tipo tributario, naturalmente no se cumple con el principio de reserva de ley, y de ahí el nombre, reserva de ley, porque se reserva toda la estructura tributaria en base a una ley que tiene que ser decretada por el Congreso de la República, pero siguiendo todos los pasos establecidos para la creación de una ley. De ahí la importancia y la diferencia entre el principio de legalidad y de reserva de ley como tales. Además de estos dos principios, tenemos nosotros también el principio de la potestad legislativa. Este principio de potestad legislativa establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República esa potestad de crear impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Es exclusiva, es indelegable esa potestad que tiene el Congreso de la República de crear impuestos ordinarios y extraordinarios,
arbitrios y contribuciones especiales. Es potestativo del Congreso de la República, por lo tanto, indelegable. Hay otros países en los que se puede delegar esa función. En Guatemala es indelegable totalmente y de ahí viene el principio de potestad legislativa. Tenemos también, y no menos importante, el principio de legalidad por supremacía de ley. Bueno, para poder analizar este principio tenemos primero que establecer la jerarquía de las normas dentro del país. Y la jerarquía de las normas dentro del país obedece a la pirámide de Kelsen, que decía Kelsen, bueno, primero está la Constitución, después los tratados y convenios internacionales, posteriormente está la ley ordinaria, el reglamento y ya la ley aplicada, y por último la ley aplicada en forma específica, o sea, una resolución. Este principio que estamos mencionando y que es el principio de supremacía de ley, se encuentra contenido en el artículo 239 de la Constitución, último párrafo. Por eso no lo mencioné anteriormente. El último párrafo establece que ningún reglamento es superior a la ley y que el reglamento lo único que se va a encargar es de normar la forma en el cobro de los impuestos. O sea que un reglamento que modifica una base impositiva, un reglamento que modifica al sujeto pasivo o el hecho generador, como ha sucedido con muchos reglamentos que han tratado de modificar de alguna forma lo que establece la misma ley, es nulo de pleno derecho. Así lo establece la Constitución, que es nula de pleno derecho, y de ahí la importancia de este artículo de supremacía de ley, porque la ley es superior al reglamento. Jerárquicamente el reglamento es inferior y su función es solamente desarrollar la ley, mas no tratar de superarla. Así como la ley no puede superar la Constitución, porque la Constitución es jerárquicamente superior, tampoco el reglamento puede superar lo que establece la ley. No puede crear sujetos impositivos, tampoco puede crear se puede crear por medio del reglamento nuevas figuras impositivas o ampliar la base de la tributación. Otro principio es el de proporcionalidad. Bueno, yo les pregunto siempre en clase para ustedes qué significa proporcionalidad. Proporcionalidad significa que se va a pagar el impuesto en forma proporcional a la riqueza que posea el diferente individuo. Un impuesto es proporcional cuando establece varios tipos impositivos. El más bajo para el que menos ingresos o menos manifestación de riqueza tenga, y así va escalonando hacia que tenga más manifestación de riqueza. En realidad, el principio de proporcionalidad en Guatemala no podemos nosotros establecer que se cumpla como lo establece la doctrina, porque ninguno de los impuestos es proporcional directamente. Se ha querido de alguna forma establecer que, por ejemplo, el impuesto al valor agregado sea proporcional, y de ahí se crea la figura del pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente, como todos lo sabemos, paga el 5% del total de sus ingresos, mientras el contribuyente normal paga el 12% del impuesto al valor agregado que ha percibido, pero tiene el derecho de acreditar todos los gastos que ha realizado, del impuesto al valor agregado de todos los gastos que ha realizado. Al final, si hacemos un análisis, muchas veces el pequeño contribuyente va a pagar más que el contribuyente normal en proporción, porque estamos hablando de la proporcionalidad. En proporción va a pagar más
el pequeño contribuyente que el contribuyente normal, que tiene derecho a la acreditación del crédito fiscal y por lo tanto muchas veces no paga impuestos y genera ventas y genera servicios. Por lo tanto, este principio de proporcionalidad no podemos decir que se aplica en la relación pequeño contribuyente, contribuyente normal en el impuesto al valor agregado. En el impuesto sobre la renta también se tuvo la intención de establecer una proporcionalidad y por eso hay dos regímenes: el régimen simplificado y el régimen general. La diferencia entre uno y el otro es que en el simplificado la persona paga del 5 al 7% del total de su ingreso bruto, quitándole naturalmente el impuesto al valor agregado. Y el que paga sobre ganancias va a pagar el 25% de la ganancia, pero si no tiene ganancia no va a pagar impuesto. Mientras menos ganancias tiene, menos impuestos paga. El contribuyente que está en el régimen simplificado va a pagar sí o sí tenga ganancias o pérdidas. Facture 1,000 quetzales, facture 2,000 quetzales, facture 5,000 o facture 1,000,000 de quetzales, va a pagar siempre entre el 5 y el 7%. No podemos decir que eso sea proporcionalidad. Proporcionalidad significaría que hubiera una tabla de gradación diferente, o sea, con más elementos, con más porcentajes diferentes para que hubiera una proporcionalidad y que pagara más el que más poder de consumo tuviera en el IVA o generara más ingresos en el impuesto al valor agregado y que pagara menos el que menos en la proporcionalidad tuviera. O sea, el que en esa jerarquía de ingresos o de gastos o de consumo, pues el que pague menos el que menos consume o el que menos ingresos tiene, situación que no encuentro yo más que en el YUSI, tal vez una forma de proporcionalidad, ya que ahí tenemos 3 tipos impositivos: el 3, el 6 y el 9%, dependiendo del valor del bien inmueble. Solamente son 3. Podría ser un ejemplo de que se quiso aquí cumplir con el principio de proporcionalidad. Después tenemos el principio de equidad. Bueno, ¿qué es la equidad? La equidad viene del griego de un elemento que se llamaba equitas. Equitas era un elemento que se utilizaba para darle forma de acuerdo a cómo estaba una piedra. Por ejemplo, se plegaba de tal forma que si era más pequeña la piedra, era menos en lo que se utilizaba. Si era más grande, era más lo que se utilizaba. De ahí viene el término equidad. En realidad, la equidad como principio constitucional de la tributación y establecido en el artículo 243 de la misma Constitución de la Política de la República, que establece que el sistema tributario debe ser justo y equitativo, en la práctica y atendiendo a la etimología de la palabra, la equidad se da en el caso concreto, cuando ya sea la Superintendencia de Administración Tributaria conoce de un recurso de revocatoria o de un ajuste y se aplica a ese caso concreto la equidad. Si va a pagar lo que en justicia corresponde, o si ya se va a los órganos jurisdiccionales, pues naturalmente estos van a establecer la equidad, pero a ese caso concreto, no a todos los casos en general, sino que al caso específico que se está conociendo. Esta es la forma en que el principio de equidad se aplica en el sistema tributario guatemalteco. Posteriormente tenemos el principio de capacidad de pago. El principio de capacidad de pago es uno de los principios más importantes porque se establece que no todas las personas tenemos la misma capacidad de pago y por lo tanto el sistema tributario debe estar establecido conforme a la capacidad de pago de las personas.
Aquí tendríamos que utilizar varios elementos, varias ciencias, como la sociología, la economía, las ciencias económicas, para establecer realmente si el impuesto está cumpliendo con el principio de capacidad de pago. O sea, si están pagando el impuesto las personas que tienen capacidad para pagar este impuesto. Y ahí nos encontramos con que el principio de capacidad de pago en materia tributaria en Guatemala no se aplica en su totalidad, y más aún tampoco en casos concretos. Por ejemplo, las personas que trabajan en relación de dependencia y obtienen un ingreso mayor de 5,000 quetzales al mes, estos están afectos al pago del impuesto sobre la renta en forma retenida. Anteriormente, la misma ley del impuesto sobre la renta establecía que se podía deducir del impuesto sobre la renta a pagar todo el impuesto al valor agregado que se hubiera pagado por el contribuyente y su familia durante todo el periodo fiscal. ¿Qué sucedía entonces? Que todos los contribuyentes éramos agentes de la Superintendencia de Administración Tributaria, porque se pedía factura por todo. O sea que obligábamos a las personas que no dan factura, los obligábamos a darnos factura, porque teníamos que recopilar todas las facturas, después llenar la planilla correspondiente y demostrar que todo lo que habíamos recibido, casi todo se había gastado, y por lo tanto no se pagaba impuestos sobre la renta, pero se había obligado a todas las personas que generaban servicios o venta de bienes, muebles, inmuebles o cualquier tipo de bienes, que pagaran su impuesto al valor agregado, porque la factura era muy valiosa en ese momento. Hoy, pues con las modificaciones a la ley, solamente se puede llegar a 12,000 quetzales de impuesto al valor agregado pagado. O sea que todos los demás gastos que se realizan no influyen, no afectan, y por lo tanto las personas van analizando nada más llegar a los 12,000 quetzales de impuesto al valor agregado, y no se piden todas las facturas. Por lo tanto, vino esta modificación a la ley a bajar la base impositiva, y también vino a bajar también la recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, ya que anteriormente recaudaba más en la forma en que estaba establecida la ley. Pero regresando al principio de capacidad de pago, pues no todas las personas tienen la capacidad para pagar. Un ejemplo especial de esos, es el impuesto único sobre inmuebles. El tener un bien o un inmueble no significa que ese bien inmueble genere ingresos, y por lo tanto tampoco significa que tengamos capacidad para pagar el impuesto único sobre inmuebles. Se ha discutido mucho la capacidad de pago en el impuesto único sobre inmuebles, porque el tener un bien inmueble que muchas veces ha sido heredado, ha sido donado, o incluso hay quienes se han ganado en la lotería una casa, se han ganado en alguna, en un sorteo una casa, no tienen la capacidad para pagar el impuesto único sobre inmuebles. O sea que acá no se cumple con el principio de capacidad de pago, tampoco en el impuesto sobre la renta, en el régimen simplificado, porque no todos tenemos esa capacidad. Ese 5%, lo que para unos puede ser poco, para otros puede ser mucho. Por ejemplo, para una persona que facturó 5,000 quetzales, para un 5% impacta más en su economía que para una persona que ganó 1,000,000 de quetzales. O sea que este principio de capacidad de pago no necesariamente está bien aplicado en el sistema tributario guatemalteco. Posteriormente, pero yo creo que el tiempo se está terminando, vamos a terminar el día de hoy con la sesión deseándoles a ustedes muy feliz tarde, y vamos a continuar en la próxima sesión con los demás principios o garantías constitucionales de la tributación. Pasen muy feliz tarde y muchísimas gracias por escucharme.